Ya estamos conectados con nuestra primera entrevistada, a quien le agradecemos su presencia. Vero. Así es, vamos a entrevistar a María Dolores Miño. Nada, por favor, confirmarte la señal por parte del Zoom, digamos, del internet, y que nos puedas ayudar prendiendo exactamente la cámara y que nos confirmes cómo nos escuchas. Dolores, buenos días. Hola chicos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar esta entrevista dábamos un pequeño marco comentando acerca, digamos, de algunas acciones que ahorita en estos momentos se dan a las afueras de la Corte Constitucional, 2 huelgas de hambre específicamente, pero también esta semana por parte de algunos sectores empresariales, de algunos actores políticos también de la ciudad de Quito, digamos, se puso un recurso legal como para también que la Corte pueda dirimir en el tema de la alcaldía de Quito. ¿Cómo un poco tú lees estas presiones? ¿Cuáles son como las prioridades que se han dado a nivel de la Corte Constitucional? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí en Wambra, creo que es la primera vez que estoy, así que les agradezco. En realidad, la Corte Constitucional en esta nueva composición, cuando entra en funciones, tiene unos retos muy grandes, porque le toca de alguna manera recuperar la institucionalidad perdida, la credibilidad perdida durante toda la época anterior. Y más allá de si nos puede gustar o no, lo cierto es que las composiciones anteriores a la actual de la Corte Constitucional fueron bastante desprolijas con respecto, por ejemplo, al trámite de ciertos casos, al establecimiento de determinadas líneas jurisprudenciales que pudieran solucionar problemas a posteriori, y sobre todo había todos estos cuestionamientos alrededor de situaciones y actos de corrupción con respecto, por ejemplo, a venta de sentencias. Entonces, todo esto hereda la nueva Corte Constitucional. Entonces, tiene un reto la nueva Corte Constitucional, digo nueva en su más reciente composición, en el sentido de recuperar esa credibilidad, pero además superar, y este es el reto más grande, este atraso procesal que las anteriores composiciones de la Corte Constitucional venían arrastrando. Entonces, establecen un sistema un poco de cara a evitar la corrupción para ir resolviendo los casos que llegaban a su jurisdicción vía cronológica. Salvo, y ponen una salvedad, la regla general es del despacho cronológico de las causas. Sin embargo, hay una excepción a esa regla general, que es en caso de que el caso guarde y tenga ciertas condiciones, por ejemplo, condiciones que tienen que ver con ciertos aspectos de los accionantes, la edad, por ejemplo, que se trate de una persona en un grupo vulnerable, o si la situación fuera aquella de un orden público elevado, se podría saltar esta línea cronológica y conocer el caso. Y esto ha pasado en ciertas situaciones, pero, y creo que la pregunta de ustedes va hacia allá, no en todos los casos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuáles son entonces los criterios para saltarnos del orden cronológico? Los casos que ustedes han mencionado, los casos que tienen que ver, por ejemplo, con trabajadores, hay casos que tienen que ver con pueblos indígenas, hay casos que tienen que ver con cosas que ya ni siquiera sería adecuado o pertinente que se resuelva, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon con respecto a la resolución que evaluó y eventualmente destituyó a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia anterior. En realidad son causas que se han demorado y que prima facie parecerían cumplir los requerimientos para el salto cronológico. Entonces, en realidad creo que todos nos hacemos esta pregunta: ¿cuáles son los criterios y cuándo efectivamente estos son efectivamente tomados en cuenta a la hora de hacer el salto cronológico, y porque en otras ocasiones no se ha hecho? Creo que no hay una respuesta en realidad para esto. De acuerdo, y muchas gracias por ese contexto de la acción de la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional tiene una acción legal, o sea, su rol en la sociedad ecuatoriana es legal. Sin embargo, hay un componente político que no hay que ignorarlo. ¿Y a qué me refiero con el componente político? Aquí hay acciones legítimas de diferentes sectores sociales que generan presión a la Corte Constitucional. Y digo legítimas porque es una forma del quehacer de la política en el país, pero algunas se evidencian más que otras, y asistimos concretamente esta semana a una movilización y a una marcha que le pide a la Corte Constitucional revise lo que está pasando con esta disputa de la administración política del municipio de Quito. Esto normalmente se da, ¿cómo lo toma la Corte Constitucional? O en su institucionalidad, ¿cómo lo debería de tomar?
Bueno, yo creo que es inevitable que cuando un asunto de elevado interés público se somete al criterio de una corte, existan sectores de la sociedad que pretendan pronunciarse sobre eso. En este caso se pronunciaron a través de el uso legítimo de la protesta pública, porque en realidad uno puede o no puede suscribir con la marcha que hubo en días pasados, pero en realidad están ejerciendo su derecho y está bien. Ahora, yo personalmente confío mucho en esta corte en cuanto a su capacidad de discernir esas situaciones sin que esto en mayor medida ponga en peligro su imparcialidad. Esta es una corte cuya composición, no sé si la volvamos a tener, es una corte mixta en cuanto a sus tendencias, en cuanto a su ideología, y el resultado de esto es el tipo de fallos que hemos tenido. Sí hemos tenido fallos que quizás a los que somos especialistas en derechos humanos, quienes defendemos ciertos grupos, posiblemente no nos hayan gustado mucho, pero también hemos tenido otros que han sido muy buenos. Pensemos el caso del matrimonio igualitario, que fue básicamente el fallo con el que esta corte se estrena y que nos da ya la medida de qué tipo de movidas un poco, no quiero decir radicales, pero sí unas medidas arriesgadas puedes llegar a tomar. Recientemente la emisión de la sentencia en el caso del aborto por violación. Creo que tenemos que balancear cuál ha sido el rol de la Corte. Y yo pienso que con todo lo que le podemos criticar esta composición de la Corte Constitucional, porque ciertamente nada es perfecto, sí tenemos que tomar en cuenta que creo que por primera vez o por una de las muy pocas veces en la historia del país, estamos frente a un tribunal que más o menos logra mantener la ecuanimidad. Sin perjuicio de esto, creo que es importante recalcar que en ciertas cuestiones que son, creo, a las que ustedes se refieren, sí nos queda una duda y un cuestionamiento de, bueno, ¿y por qué estas cuestiones no se están solucionando? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de los maestros no ha sido atendido? ¿Por qué el tema de la ley orgánica de ayuda humanitaria todavía no se resuelve, a pesar de que no se me ocurren muchas cosas de más interés público que aquello en el contexto de una pandemia? Entonces, en realidad, todas las cortes, no solo esta corte, tienen o están atravesadas por intereses políticos, y no quiero decir intereses, sino también por presiones y cuestiones políticas. Difícilmente sería en una democracia pedir que exista una corte que esté absolutamente libre de cuestiones políticas. Esto es propio del ejercicio de la judicatura. Lo que es importante, creo yo, es estar frente a órganos jurisdiccionales que mayormente responden al derecho y no a esas presiones políticas. Entonces, en este caso, en el caso último que vimos de quienes iban a marchar a la Corte Constitucional posiblemente exigiendo alguna cosa, creo que están en su derecho de marchar, creo que están en su derecho ciudadano de exigir, y confío también que la Corte Constitucional no cederá a presiones de ningún grupo, de ningún lado y de otro, y que resolverá esta cuestión, que ciertamente es una cuestión de derecho, a la luz de los principios constitucionales y convencionales que nos rigen, y no favoreciendo a un grupo sobre otro de manera caprichosa. Yo confío en eso, capaz soy ingenua, pero en realidad creo que esta Corte sí nos ha demostrado que lo puede hacer, nos ha demostrado que es una Corte que es capaz de superar presiones de grupos poderosos, y confiemos más bien que esta vergonzosa situación en la cual se le ha sumido a la ciudad de Quito encuentre una salida a través del auto tribunal. Ahora, pero la pregunta, digamos, que diversos grupos se hacen más allá del tema de la alcaldía, que como bien se menciona, es legal, es legítimo también el pedido. Sin embargo, uno esperaría que de pronto esa demanda no pese sobre otras, por ejemplo, en el caso de los maestros. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Hay otra forma en la que demandas como la de los maestros, está también una huelga de hambre por parte de personas con discapacidad a las afueras de la Corte, cómo esas demandas también pueden ser más visibles, no sé cómo, pero digamos... Soy crítica, y esta es la parte que a mí me causa mucho ruido. Existe una lista de más de 10 temas pendientes de resolución ante la Corte Constitucional que involucran a grupos que son especialmente vulnerables. Los reglamentos de la Corte establecen específicamente que cuando una causa se refiere a un grupo particularmente vulnerable, se puede saltar el orden cronológico. Y sin embargo vemos que tenemos este caso, por ejemplo, las personas con discapacidad, ciertos temas que tienen que ver con derechos de la naturaleza, con cárceles, etcétera, un montón de temas que se han quedado pendientes. Y no me refiero solo a los grandes casos, porque los grandes casos usualmente tienen mayor visibilidad en medios de comunicación, por ejemplo, pero también otros casos poco más
individuales, si se quiere, que han llegado bajo estos mismos criterios a través de acciones de protección y a pesar de reunir los requisitos, no se los tramita de manera expedita como supuestamente sería. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuáles son los criterios en realidad, más allá de los que están establecidos en el reglamento, que utiliza la Corte Constitucional a la hora de lograr ese salto? Y ciertamente aquí no nos queda más que exigirle a la Corte, así como exigen otros grupos, que estos requerimientos sean atendidos. También yo creo que es importante a la hora de visibilizar un problema, la atención que ciertos medios de comunicación le dan. Si es que hay una marcha de un X grupo que tiene toda la cobertura y todo el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, pues posiblemente eso genera algún cambio en la agenda. Y digo posiblemente porque no lo sé, no estoy segura. Pero si tenemos otros grupos que tradicionalmente son ignorados por otros sectores de la sociedad que son capaces de generar ese impacto, medios de comunicación, ciertos gremios, etcétera, etcétera, pues posiblemente esa sea la razón de que tengamos, como ustedes dicen, un grupo de personas discapacitadas haciendo huelga de hambre un número indeterminado de semanas frente a la Corte sin ninguna respuesta. Entonces creo yo que también esto ya no va tanto hacia la Corte, sino hacia la atención que otros grupos les dan, la prioridad que otros grupos les dan a estas causas que la elevan de alguna manera en el debate público y las hacen ver como más o menos urgentes o más o menos visibles también. Finalmente, la Corte Constitucional, justo y para conversarlo a nuestros amigos y amigas que se encuentran viendo esta transmisión, es la aplicación de la ley y el marco general es la Constitución. Hay la revisión y el seguimiento de cada uno de los jueces y juezas, pero lo que hemos hablado en esta entrevista es fundamental, la composición de la Corte, porque claro, al ser un cuerpo colegiado, me corrige si es que me equivoco con el término, pero se encuentran diferentes actorías de la sociedad, visiones diversas de la sociedad. Esto normalmente no sucede, y como también lo señalabas, en un equilibrio aparente de que existen diferentes tendencias, participación también de género en la Corte, porque claro, vemos otros cuerpos colegiados, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que no tuvo como un equilibrio quizá de participación. Ahora vemos uno de sus ex consejeros también trabajando como asesor del actual presidente de la República. Entonces, regresar a este tema, cuán importante es velar desde este espacio de la Corte Constitucional porque sea un espacio plural, un espacio en donde participen voces, en donde hay una mirada también de género, porque claro, ahí el seguimiento a casos, por ejemplo, el de aborto por violación, por causal violación o el de matrimonio igualitario, pasan por estas cercanías y por estas visiones o lo que se llaman enfoques sobre derechos humanos. Sí, y yo creo que la pregunta es muy pertinente en el contexto que estamos en este momento. Hace algunos días el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, solicitó a las tres funciones, ejecutivo, legislativo y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que emitiera una pequeña lista de 2 posibles candidatos para el primer recambio de la Corte. Para quienes no conocen este procedimiento, la Corte Constitucional tiene recambios, es decir, todos sus miembros no es que se cambien de una sola, sino que se van cambiando progresivamente cada 3 años. Entonces, el próximo año toca el primer recambio de 3 magistrados que serán seleccionados y estos tendrán que ser reemplazados por otros 3 que tendrán que ser propuestos en estas propuestas de candidatura que hasta el día domingo tienen las 3 funciones para presentar. Y en esto sí, algunos especialistas en derecho constitucional estamos bastante preocupados, primero porque vemos un silencio absoluto y un hermetismo absoluto de estas 3 funciones con respecto a qué candidatos van a mandar. No sabemos, y esto es sumamente importante, y tampoco tenemos muchas luces de si efectivamente el plazo que se ha dado por parte de la Corte Constitucional se irá a cumplir. Y este no es un tema menor, porque como les decía hace un momento, para mí una de las cosas más valiosas que tiene esta Corte Constitucional, con todo lo que le pudiéramos criticar, es haber logrado una composición tan balanceada y tan mixta además, balanceada en el sentido de las ideologías de quienes lo integran. Tenemos personas muy, muy conservadoras y tenemos del otro lado a jueces sumamente liberales. Y esto está bien.
Esto es lo que necesita una democracia. Pero además, esa corte logró lo que muy pocas cortes logran, que es tener paridad de género y paridad incluso en representación etaria. Entonces tenemos personas que son mayores, que tienen más experiencia, tenemos magistradas que son bastante jóvenes, y todo eso ha sumado a crear una cultura judicial dentro de la corte que, por ejemplo, logra superar estereotipos de género en cuanto a cómo debe ser un ambiente para una jueza joven que además es mamá. Estas cosas son súper valiosas, y estamos ahora ante un momento que sí es crítico, porque este delicado balance que hemos logrado en esta corte, que además tiene juristas de primera, que eso también es algo que por supuesto se tiene que tomar en cuenta, está, no quiero decir en riesgo, pero podría sí estar en riesgo si estas tres funciones no hacen bien su trabajo y no cumplen con esta responsabilidad, que no es solamente mandar candidatos al azar, ni mandar a gente que es afín a mí o gente que me gusta a mí, sino que cumpla todos estos criterios. Es decir, juristas altamente capacitados en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos también, y además otras áreas, porque la Corte Constitucional en el ámbito de su trabajo decide a la luz de la Constitución temas que a veces son de carácter o que tienen que ver, por ejemplo, con derecho administrativo, con derecho penal, etcétera. Entonces también se necesita gente que sepa de estas áreas, pero además que sean probos, pero además que sean honestos, pero además que le logren dar a la Corte un balance, porque nuevamente no podríamos volver a una situación donde tenemos el más alto tribunal, el máximo garante de la Constitución, volteado hacia un lado o hacia el otro lado del espectro político. Y creo que a los medios de comunicación también hacerles un llamado en el sentido de que, dada cuenta la importancia de este asunto, se la debe cubrir. Y bueno, estamos a jueves, tenemos hasta el domingo y nadie sabe mucho sobre qué candidatos nos presentarán. Entonces aquí está en juego los derechos de todos nosotros, y creo que sí hay que regresarle a ver un poquito este tema, porque al final del día creo que no quisiéramos una Corte Constitucional que esté inclinada o favoreciendo al poder de turno o a cualquier otro poder. Ahora, justamente yo me quedo con esta idea, ¿no es cierto?, de buscar, digamos, no solo de la Corte, sino de los diversos organismos de control, una participación, digámoslo así, plural de la sociedad ecuatoriana. Ahora bien, tenemos en los otros organismos justamente crisis de institucionalidad, y yo me pregunto ahí también, ¿no le estamos pidiendo a nivel, digamos, ya de gobierno mucho a la Corte Constitucional, en el sentido de que hay muchas leyes que no se terminan de resolver en la Asamblea, muchos temas complicados, por ejemplo, el mismo tema del aborto, del matrimonio igualitario, que no pudieron ser resueltos en Asamblea y terminan canalizándose a la Corte? El veto presidencial tampoco lo resolvió y terminan como casi que archivándose, amontonándose en la Corte, y esperamos que finalmente esta Corte, aparentemente bien conformada, termine resolviéndolos. Entonces, no le estamos pidiendo como mucho a la Corte que finalmente dirimen estos casos. Sí, yo estoy de acuerdo, y yo siempre lo he sostenido como una crítica a otros poderes públicos. En realidad, la Corte Constitucional, a ver, yo me complazco de que existe un órgano con la suficiente legitimidad ciudadana como para terminar dirimiendo todo, pero en realidad no puede dirimir todo, no debería dirimir todo. Otro ejemplo de estos que ustedes ponen en este momento fue el debate sobre el Código Orgánico de la Salud. Se hizo todo este debate, al final en el veto presidencial tampoco se logró una solución y se lo manda a la Corte Constitucional. Y eso, creo yo, se puede hacer en un contexto cuando tienes una Corte Constitucional con una composición decente como la que tenemos ahora, con una composición que goza de la credibilidad de la mayoría de ciudadanos, a pesar de todas las críticas. Pero ciertamente las otras funciones del Estado están, al igual que la Corte Constitucional, obligadas en el marco de sus funciones a respetar y garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución, o los parámetros que en otros ámbitos están delineados en la Constitución. Entonces, no, y en esto yo suscribo con ustedes, no es lo más recomendable terminar esperando que la Corte resuelva todo, cuando en realidad a las diferentes entidades públicas también, dentro del ámbito de sus competencias, pueden actuar dentro del parámetro de lo constitucional. Simplemente vemos que no se hace, y posiblemente este incidente del proceso de remoción del alcalde Yunda creo que evidencia aquello. Existe
una falta de credibilidad de otros órganos del poder público, porque hay un grupo de gente que desconfía de las decisiones del Consejo, hay otro grupo de gente que desconfía de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral en este sentido, hay otro grupo de gente que desconfía de las decisiones de los jueces ordinarios constitucionales. Claro, ahora todos estos huevitos están en la canasta de la Corte Constitucional, pero eso parte de la desconfianza que otros órganos del poder público generan. Entonces, tal vez el reto para la siguiente composición de la Corte Constitucional sea que los otros entes del poder público un poco se apersonen de esta y se tomen en serio este rol que también tienen en el ámbito de sus competencias de garantes de la Constitución, que no puede ciertamente caer sobre un solo órgano, porque la consecuencia es la que tenemos aquí. Es un órgano que está saturado de causas, es un órgano que, a pesar de que hizo un trabajo bastante eficiente en cuanto a superar el atraso procesal que venía arrastrando desde hace más de 10 años, todavía un atraso procesal de tantos años no es posible superarlo en 3 años. Entonces, es importante que también los otros órganos del poder público hagan lo suyo. Los jueces constitucionales, por ejemplo. Los jueces constitucionales tienen la capacidad de resolver estas cuestiones en el ámbito de sus competencias. Pero si nos enfrentamos, como quienes litigamos lo hacemos día a día, con jueces constitucionales que ni siquiera entienden la Constitución, con jueces constitucionales que no entienden los estándares que deben aplicar en determinados casos, con jueces constitucionales que ni siquiera motivan las sentencias o se demoran tiempos irrazonables en emitir estas sentencias, el resultado de esto es que ese conflicto no es capaz de resolverse en la justicia constitucional ordinaria, digamos así, y tiene que elevarse a la Corte Constitucional. Entonces, esto yo creo que es un trabajo de todos, porque al final de cuentas la Constitución nos obliga a todos, incluyendo a los ciudadanos, pero sobre todo a los entes del poder público. Entonces, no hay razón en realidad para decantar todos los conflictos sociales o todos los conflictos legales hacia la Corte Constitucional cuando existen otras entidades perfectamente capaces de hacerlo. Uh-huh. Claro, ahí el tema, y en esta última pregunta, la responsabilidad de instancias como la Asamblea Nacional para legislar responsablemente, dar seguimiento a los proyectos de ley, tener conocimiento para las votaciones, en las comisiones, tratar a profundidad, generar mayor participación, en fin, se me vienen varias cosas. Y con la Corte Constitucional, si bien hay temas importantes, hay un montón que lo hemos visto, que están represados. Hay temas importantes, pero hay otros temas que son prioritarios. Y ahí, ¿cómo marcar, para cerrar ya la entrevista, María Dolores, cómo marcar la prioridad en los temas? Porque lo que es prioritario para uno, para un sector, pues no lo es para otro. Pero ahí marcaría una delgada línea que tiene que ver con la garantía de los derechos de las personas. Y acá está el tema de la ley de educación, la ley humanitaria, lo que sucede con las cárceles versus, por ejemplo, la disputa política por la administración de la ciudad. ¿Cómo marcar esa prioridad? Yo creo que hay que fijarse en dos cuestiones y que en realidad los reglamentos y los lineamientos internos de la Corte sí lo han marcado. Es decir, existe una lista de situaciones que exigen a la Corte saltarse el orden cronológico de las causas para resolver aquellas que o tienen que ver con grupos de especial atención prioritaria o son situaciones de elevado interés nacional. Entonces, yo personalmente sí creo que, más allá de que, y esto sin desconocer que hay otros asuntos que son igualmente importantes, yo sí creo que, por ejemplo, el tema de la alcaldía de Quito tendría que resolverse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque primeramente es un tema de interés nacional. Y segundo, las afectaciones o las consecuencias de no resolver oportunamente esta cuestión terminan afectando a toda una ciudad que además es la capital del país. Entonces, esto sí, creo yo, y lo he dicho, cumple los criterios del salto cronológico. Ahora, eso también nos lleva a preguntarnos cuándo otro tipo de situaciones también cumplen estos criterios. Y ahí sí, como dije al principio de mi intervención, yo sí soy crítica con el manejo de este orden cronológico por parte de la Corte Constitucional, porque tenemos, por ejemplo, situaciones que afectan los derechos de los maestros en el país, que tienen que resolverse por la Corte Constitucional y a pesar de que entran dentro de los criterios del salto cronológico, no se ha dado el salto cronológico. Otras cuestiones que en su momento eran tan urgentes como el tema del alcalde, lo que yo les decía hace un momento, el tema de la remoción de los jueces de la Corte Nacional, que era un tema súper urgente, evaluar la constitucionalidad de ese reglamento que activó ese proceso de evaluación y destitución. Nunca se llegó a resolver. Hubo una audiencia, nunca se llegó a emitir la sentencia
por parte de la Corte Constitucional y el proceso pasó, se destituyeron jueces, se hizo un nuevo proceso de selección, entraron nuevos jueces y todavía no hay la sentencia. Entonces, cuando esa sentencia salga, será una sentencia inefectiva, será una sentencia inoportuna y la consecuencia de eso es que el máximo órgano de poder público no podrá en realidad tener la efectividad o las razones por las cuales nosotros acudimos a él. Entonces, con esto yo creo que un poco sí, posiblemente a estos actores que están involucrados en estos procesos, yo creo que hace falta un poquito de presión, pero también entendiendo que al final del día uno puede hacer marchas, uno puede hacer plantones, uno puede irse a sentar al frente de la Corte Constitucional, pero al final del día esto queda a decisión de los altos magistrados. Y en ese sentido, sí, los medios de comunicación hacer un llamado a los magistrados para que también, dentro de todo lo que tienen que hacer, un poco también puedan dar trámite a estas cosas que son importantes, porque creo que también de eso depende la legitimidad de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional empieza con una legitimidad muy elevada por estos primeros fallos importantísimos, unos fallos valientes, diría yo, y siento que progresivamente en ciertos grupos, especialmente en grupos que tienen que ver con defensa de derechos sociales, incluso pueblos indígenas, los grupos de maestros, yo siento que está perdiendo credibilidad por estas cuestiones y les doy la razón. Yo todavía confío en la Corte, soy un poco optimista en este sentido, pero sí entiendo perfectamente cuáles son las críticas de otros grupos sociales y entiendo por qué progresivamente han dejado de confiar en la Corte, porque o sea, nosotros aquí, ciudadanos, no nos alcanzamos a explicar cuáles son los criterios de saltarse los tiempos establecidos, cuáles son los criterios de seleccionar una cosa sobre otra, por qué ciertas cuestiones que eran de elevado interés público en un momento no se dieron resolución en ese momento y hoy por hoy son extemporáneos. Creo que las críticas valen. Y a pesar de todo el buen trabajo que pueda hacer la Corte, también esas críticas ayudarán pues a mejorar su trabajo en la siguiente composición. Y esperemos que esta nueva composición sí sirva para dar trámite a estas consignas y de ahí la importancia de saber quiénes van a integrar esas duplas, digamos, que se van a mandar desde los organismos de control. Un tema necesario de seguimiento de los medios, del periodismo, del seguimiento de la nueva composición de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, te agradecemos por tu participación, es la primera vez, esperamos que no sea la última, seguiremos conversando contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.